Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Este video lo vamos a dedicar exclusivamente a las propiedades textuales. Pero antes de pasar a ellas, es bueno que hagamos un repaso sobre qué se entiende por texto. Y la verdad es que hay muchas definiciones, pero nos vamos a quedar con una. Vamos a decir que un texto es una unidad de carácter lingüístico, oral o escrita, emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta, con una intención que puede ser convencer, informar, expresar, etc., y un sentido. Se trata de una unidad comunicativa básica. Es decir, un texto es aquello que producimos lingüísticamente con la finalidad de lograr algo en un interlocutor en una situación específica. Por ejemplo, convencerlo de que me preste algo, informarle sobre alguna actividad específica y otras opciones. La extensión de un texto puede variar desde una palabra, por ejemplo, peligro, una frase, ambiente libre de humo, o una serie de enunciados que tengan juntos un significado y un sentido, que es lo que en general conocemos o reconocemos más como texto, ¿sí? Una serie de párrafos sobre un tema que puede ser, por ejemplo, una novela, una carta, etc. Bien, pero ¿cómo logramos que un texto o un discurso sea verdaderamente considerado como tal? Varios autores hablan de que tenemos que tener en cuenta las propiedades textuales. Es decir, el texto tiene ciertas propiedades que lo convierten en un texto en sí. ¿Bien? Hay autores que hablan de 7 propiedades, otros que hablan de 5. Nosotras en este video nos vamos a dedicar a algunas de ellas. La coherencia, la cohesión, la adecuación y la intencionalidad. Y vamos a comenzar por la coherencia. La coherencia es la propiedad que proporciona a un conjunto de secuencias lingüísticas la continuidad del sentido entre el mundo interno del texto y sus referencias externas. ¿Qué significa esto? Un texto es coherente si cuando lo terminamos de leer le podemos asignar un asunto o tema. Es decir, que la coherencia en un texto se da porque se establecen relaciones entre las ideas que trabaja o que aborda. Y también, para que un texto sea coherente, no solo tiene que relacionarse las ideas, sino que no deben existir contradicciones internas. Yo no puedo decir una idea y después decir todo lo contrario, porque si no, es absolutamente incoherente. Veamos un ejemplo de un texto incoherente. Mi perra, que era de color verde, salió por la galaxia. Dio una vuelta y trajo una bicicleta, pero yo ya había hecho las compras del día. Como verán, el texto es incoherente porque no hay relaciones entre las ideas, ¿sí? Primero empieza hablando de una perra que es de color verde, de una galaxia, después de que trae una bicicleta y finalmente cierra con que ha hecho las compras. Al no establecerse relaciones entre las ideas, el texto se vuelve incoherente. Pasemos ahora a la segunda propiedad que abordaremos en este video, que es la cohesión. La cohesión es la propiedad que nos permite establecer las conexiones entre las ideas internas del texto. Esto se va a lograr a través de los mecanismos de cohesión. Mientras la coherencia logra la unión entre las ideas de forma global, la cohesión de alguna manera está trabajando con el léxico, ¿sí? Con la unión de las ideas entre las oraciones.
¿Y cómo lo hace? A partir de algunos mecanismos de cohesión. Voy a mencionarles en este caso algunos de ellos. Hay más de los que vamos a abordar hoy día, pero bueno, vamos a quedarnos con, en este caso, la elipsis, la sustitución léxica y el uso de conectores. La elipsis se produce cuando se omite un elemento o una palabra que ya se mencionó, por lo que puede reponerse por el contexto. Yo ya la dije, entonces no necesito volver a mencionarla porque se sobreentiende de lo que estoy hablando. Por ejemplo, si yo digo, el jugador iba corriendo rápidamente y de golpe el jugador se cayó, no necesito volver a repetir la palabra jugador, sino que la omito, la elido o elimino. Y digo, el jugador que iba corriendo se cayó. ¿Bien? En general, se sugiere que de no ser necesario, no repitamos una misma palabra en un mismo párrafo, ¿sí? Otro mecanismo para lograr la cohesión textual es la sustitución léxica, que se trata de reemplazar una palabra por otra de significado similar. Dentro de la sustitución léxica encontramos la sinonimia, que es el uso de sinónimos. Para evitar la repetición de palabras, nosotros nos podemos valer de sinónimos. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, el estudiante está haciendo todas las tareas para la semana que viene. El alumno quiere aprobar. Entonces, utilizo un sinónimo para no volver a repetir la misma palabra. ¿Bien? Y por último, dentro de los mecanismos de cohesión, si bien ya les mencioné que hay más, vamos a hablar un poco de algunos conectores. También hay muchos, pero en este video solo vamos a abordar algunos. En primer lugar, los causales, que son los que unen una acción que funciona como causa con una que funciona como consecuencia. Algunos de los conectores de los causales pueden ser porque, puesto que. También tenemos conectores temporales, que son los que nos van a ayudar a ubicar las acciones en el tiempo. Por ejemplo, a continuación, después, antes. Además están los consecutivos, que son los que conectan dos acciones y establecen que una de esas acciones es consecuencia de la otra. Por ejemplo, algunos conectores que sirven para denotar consecuencia son de modo que, por eso, en consecuencia. También tenemos los adversativos, que muestran una oposición entre las ideas que unen. Por ejemplo, pero y sin embargo. Es claro el ejemplo del adversativo cuando suelen decir está rico, pero voy a negar todo lo que dije anteriormente cuando uso el pero. Está rico, pero no me gusta lo agridulce, por ejemplo. Y finalmente hablaremos de los conectores aditivos, que son los que usamos para conectar dos ideas que aportan información. Entre ellos tenemos y, compré papas y me traje un helado, por ejemplo. Bien, pasemos a la otra propiedad textual, la adecuación. Como un texto es un acto de comunicación, debe adecuarse a la misma. Es decir, que tenemos que tener en cuenta con quién hablamos, dónde y la situación en la que se produce. Y veamos un ejemplo para saber si un texto es adecuado o no. Texto, ya saben, puede ser escrito u oral. Por ejemplo, en un caso en el que falleció un presidente de la nación, y en el diario, leemos el diario en la mañana temprano, dice, esta madrugada ha estirado la pata al presidente. Por supuesto que no es adecuado porque la situación no amerita
que se trate de esa manera en un diario, en un ámbito periodístico que debería ser serio. Sin embargo, entre dos amigos jóvenes podrían tranquilamente comentarse: esta mañana estiró la pata el presidente, y sí sería adecuado. Entonces, de eso se trata la adecuación, de que nosotros producimos textos o discursos, pero tenemos que tener en cuenta con quién estamos hablando, cómo le vamos a dar ese mensaje y las demás la relación que existe con nuestro interlocutor, etc. Bien, finalmente vamos a la intencionalidad, que es muy sencilla. Nosotros cuando producimos textos o discursos tenemos una intención. Queremos lograr en nuestro interlocutor, en el lector, en quien nos escucha, algo. Por ejemplo, lo queremos convencer, lo queremos informar sobre un tema, queremos lograr que reflexione, etc. ¿Sí? Entonces, las propiedades textuales que hemos trabajado hasta aquí son la coherencia, que cuando un texto es coherente nosotros podemos asignarle un tema, la cohesión, que es la que nos permite o nos brinda mecanismos para que las ideas y las oraciones tengan una relación entre sí, entre ellos el uso de conectores, o nos permite, por ejemplo, no repetir tantas palabras. Y además tenemos la adecuación, que es muy importante porque debemos saber cuándo decir, qué decir y cómo decirlo dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Y la intencionalidad, que en definitiva es la finalidad de la comunicación. Yo quiero lograr en el otro algo. Entonces, este ha sido nuestro video de hoy sobre las propiedades textuales. Existen más, como les mencioné, así que pueden seguir investigando y nos vemos en el próximo video.